están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de Salud, este programa que elaboramos acá en la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Frique. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los cuidados de la audición y para ello estamos con el doctor Francisco Carrasco, el jefe de la Unidad de Otorrinolaringología de nuestro establecimiento. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, qué bueno que pudo venir a nuestro programa para aclarar, ¿no es cierto?, las dudas que tenga la ciudadanía, la comunidad y poder concientizarnos y educarnos respecto a la importancia de la audición. Partamos por lo básico. ¿Es correcto acudir al otorrino cuando tengo un problema de audición o lo adecuado es tener controles de rutina? Mira, a ver, controles de rutina, lo que siempre se recomienda es a todas las guaguitas cuando nacen hacerles un examen auditivo de rutina, que ese es recomendado sí o sí, ¿ya? Hay algunas enfermedades, algunos pacientes con síndromes genéticos, por ejemplo, con antecedentes familiares de problemas auditivos, que sí deberían tener controles como rutinarios de examen auditivo. La mayoría de los niños y de los adultos, salvo que estén en situaciones de riesgo ocupacional, por ejemplo, las personas que trabajan con mucho ruido, y en ese caso las mutualidades hacen los exámenes en forma preventiva una vez al año. El resto de las personas basta con su control con su médico general o con su médico de cabecera, ¿cierto? Para ver que no tengan infecciones recurrentes o que se les tapen los oídos. No necesitan como un chequeo auditivo preventivo, ¿ya? Pero sí es recomendable hacerlo cuando uno tiene incluso la sospecha de que puede haber un problema, ¿ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces como estos cuadros auditivos son de a poquito, son medio silenciosos, o son de un solo lado y la persona a veces no se da cuenta o no es tan clara la baja de audición, hay ciertos diagnósticos que mientras antes nosotros hagamos el diagnóstico y el tratamiento, el mejor es el pronóstico, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, no sé, los adultos mayores de repente se les va bajando la audición de a poquito, y uno dice, ya, le hablamos más fuerte, pero resulta que se sabe que el hecho de tener un problema auditivo puede hacer que haya deterioro cognitivo, que haya antes demencia, hay problemas de ánimo porque no se pueden comunicar correctamente. La audición es más importante de lo que creemos, compromete hartas otras cosas. No es hablarles más fuertes nomás al tatita, ¿cierto? Sino que hay que ahí sí hacer un examen auditivo, en general sobre los 65 años, además eso tiene una cobertura por el plan Auge. Así que es importante que en los casos en que uno sospecha problema auditivo, siempre hacerse el chequeo. Perfecto, entonces hay que saber ahí leer un poquito el cuerpo y cuando tengamos alguna sensación en el oído media extraña, acudir a este especialista y si no al médico general y lo ideal manifestarle esta preocupación para que haga una correcta derivación. Y ahí lo decía el doctor, también importante, los más 60 años que existe esta cobertura Auge, entonces 65, más 65 años, entonces tiene cobertura Auge la asistencia a la consulta con el otorrino. Para quienes ignoramos el universo de temas de salud que envuelven al otorrino, ahí usted lo decía y destapó una olla importante que es que no solo compromete la audición, sino que hay muchos otros factores que se le suman, ¿no es cierto? ¿Cuándo más visito un otorrino? Si tengo problemas de sueño, si ronco, ¿es este el especialista indicado? Mira, otorrino tiene un espectro de actividad bastante amplio, ya desde lo auditivo, vestibular, el estudio del equilibrio, ¿cierto? Efectivamente, alteraciones de sueño es un área que compartimos con otras especialidades, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en relación a trastornos de sueño, tanto en adultos como en niños. En el área oncológica también trabajamos en tumores de cabeza y cuello, ¿cierto? Trabajamos la parte estética, facial y cervical en algunos casos, las áreas funcionales de la nariz, enfermedades de la garganta, enfermedades de la voz, cirugía de caídas paranasales, ¿cierto? Hay algunos otorrinos que hacen accesos de base de cráneo y cirugía en conjunto con neurocirujanos. ¿Una amigdalitis, por ejemplo? Claro, la amigdalitis está dentro de las cosas más básicas que hacemos los otorrinos. Amigdalitis a repetición, muchas veces cirugía de amígdalas, eso es nuestra área de desempeño. Pero es una posibilidad que tenemos hartas áreas a las cuales nos podemos dedicar. Si tengo una alergia, ¿también es el otorrino que me puede tratar? Sí, también es la alergia. La alergia, digamos, específicamente en la vía respiratoria, nosotros sí podemos participar y ayudar. La alergia también es alguna enfermedad que muchas veces requiere un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Donde ahí trabajamos directamente con broncopulmonar, con los pediatras, con inmunólogos, ¿cierto? Para tener un mejor manejo de estos pacientes. Pero sí, la alergia es una de nuestras áreas de trabajo que nos da harta pega.
Da harta pega. Y el tinnitus también leía por ahí que es ahí usted me corrige, es como una sensación constante de vibración en los oídos y que también dificulta de repente un poco la estabilidad, el equilibrio. Mira, el tinnitus en sí es un síntoma, ¿cierto? O sea, el paciente nos dice, mira, siento un ruido en el oído, ¿cierto? Y ese ruido tenemos que ver que no sea un ruido que efectivamente esté, que haya una máquina, ¿cierto?, que esté haciendo ruido, y que no sea tampoco una alucinación, que eso ya es otro tipo de enfermedad. Pero el tinnitus es un síntoma y como síntoma nosotros tenemos que ver a qué se debe ese síntoma. Entonces ahí hay que hacer algunos estudios partiendo por examinar al paciente. A veces es un tapón de cerumen, lo sacamos y se soluciona el problema, ¿cierto? Pero otras veces son enfermedades auditivas, trastornos del nervio auditivo, incluso trastornos a nivel neurológico. Entonces es importante que esos pacientes tenemos que partir por un buen examen físico y hay que hacer algunos estudios para ir descartando ciertas cosas. Claro, entonces es una disciplina que dialoga bastante con las multidisciplinas con las que cuenta el hospital. Entonces dialoga con, como decía usted, neurólogos de repente y no sé, me imagino que harto terapeuta ocupacional de repente. Más trabajamos con fonoaudiólogo, en algunos casos con kinesiólogo y en lo hospitalario, sobre todo con las UCI, en lo que es vía aérea, pacientes intubados, pacientes con traqueostomía. Eso también nos da harto trabajo en el hospitalario. Sí, es que es medio invisibilizado, entonces creo que es importante también destacarlo. Yo, por ejemplo, ignoraba, claro, el universo de posibilidades que envuelve a un otorrino. Uno dice de repente el oído, listo, y queda supeditado únicamente a esa región de nuestro cuerpo cuando en realidad engloba bastante. Doc, ¿cuáles son los problemas de salud más recurrentes que le llegan acá? ¿Y en qué fracción de etario? Como para tener también ahí un contexto, la gente se haga una idea. Lo que más vemos en general, enfermedades de garganta de niños y trastornos de sueño, ¿ya? En los niños, algunas alteraciones auditivas, infecciones recurrentes, otitis recurrente, sinusitis, amigdalitis recurrente, ¿cierto? Y en los adultos principalmente el tema oncológico lo vemos harto. Tumores de lengua, de garganta, de paladar, de labio. También nos da harto trabajo. Harto paciente pediátrico. Pediátrico, es que tenemos pediátricos y adultos, vemos de todas las edades. ¿Cómo lo puede hacer alguien de la red del servicio de salud para dar con un otorrino? ¿Cómo es la derivación en caso de que yo requiera o estime conveniente atenderme con Mira, lo principal es que todas nuestras derivaciones deben partir de atención primaria, ¿ya? Y la derivación tiene que ser bien hecha, ¿cierto? O sea, quiere decir que tener un diagnóstico presuntivo tiene que incluir siempre examen físico, ¿cierto? Porque si no, nosotros al momento de auditar la interconsulta, por ejemplo, si me mandan a alguien que porque no escucha y ni siquiera me ponen si tiene un tapón de cerumen, yo esa interconsulta no la puedo aceptar. Entonces tiene que ponerle que la autocopía está normal o que se hizo un lavado de oído y sigue con el problema auditivo. Entonces el examen físico para nosotros en la derivación es muy importante. Y nosotros siempre estamos revisando las interconsultas a medida que van llegando para priorizar los casos que son más urgentes. O sea, vía aérea compleja, casos oncológicos, normalmente se priorizan. ¿Hay poli en el CAE de esto? Ya no estamos en el CAE, estamos en procedimientos programados en el piso 1 del hospital. Perfecto, para quienes no sepan ahí como contexto, hay varias unidades que tienen policlínico, que son pequeñas clínicas en el consultorio de especialidades en donde hacen seguimiento y control a los pacientes. Aquí se sigue realizando, pero en una unidad diferente ya dentro del edificio nuevo. Doctor, desmitifiquemos algunos trucos de la cultura popular y si sirven o no. Hemos escuchado, yo creo que más de uno tiene una abuelita, una generación ya más antigua, que valida harto el tema de, por ejemplo, tengo un dolor en el oído, pongamos un conito de papel y empecemos a quemarlo por dentro porque se va a destapar, dice la abuelita. ¿Eso es efectivo? ¿Es cierto? Porque hay quienes que de verdad dicen se destapa o quizás es un efecto placer. Mira, a ver, la medicina popular chilena tiene varias cosas y hay cosas que tienen mucha sabiduría, pero otras cosas que francamente son peligrosas. Y en este caso estos cambuchos con fuego son peligrosos, pueden producir quemaduras, pueden producir lesiones y la mayoría de las veces no solucionan el problema, ¿ya? Así que en general nosotros no recomendamos hacer eso, ¿ya? En todas partes debería, si el paciente tiene, porque lo que generalmente hace que la gente haga estos cambuchos que tienen un tapón de cerumen, en todos los policlínicos debieran estar las condiciones para poder hacer un lavado de oído,
¿ya? Salvo en los pacientes en que no se pueda porque tengan contraindicación, tengan una infección activa, hayan tenido cirugía de oído, hayan tenido problemas con algún lavado anterior, los pacientes se pueden hacer un lavado de oído en su consultorio y es un procedimiento rápido, indoloro y que debiera solucionar el problema. ¿Le han llegado con estas tradiciones a algunos pacientes? Siempre, sí. Para la sinusitis usan unas semillas, se echan gotas de aceite en los oídos, ¿cierto? Esa no la había escuchado. Sí, son cosas que de repente, como digo, tienen mucha sabiduría la medicina tradicional chilena, pero en estos casos no es recomendable echarse cosas en ningún orificio del cuerpo. Perfecto, sí. Ahí lo tenemos en voz del doctor. Si tiene alguna molestia en el oído, la garganta, alguna alergia, problemas quizá de equilibrio, de estabilidad, puede ser que necesite ir a un otorrino, puede realizarse un control con médico general, solicitar la derivación, si es parte de la red pública, asistir a su SAPU, a su consultorio de confianza, porque tienen las condiciones para realizar estos lavados generales, y si no, solicitar, ¿no es cierto?, la atención para un doctor acá, un otorrino específicamente en nuestro establecimiento de salud. Doc, no sé si quiere destacar algo más ya para ir cerrando este encuentro en donde desmitificamos algunos mitos de la cultura popular chilena, cuándo acudir al otorrino y cómo realizar una correcta derivación, ¿no es cierto?, desde el sistema para que quienes nos ven sepan cuándo acudir y cómo realizarlo oportunamente. No sé si quiere añadir algo más. Lo que quiero añadir es que afortunadamente a contar de este año, cuando se abra el hospital de Marga Marga, también va a haber otorrino en Marga Marga. Entonces los pacientes de Quilpué y Villa Alemana van a ser derivados para allá. Perfecto, un buen dato. Estamos trabajando en red y abriendo más establecimientos que cuentan con las condiciones para poder llegar mejor a nuestros pacientes y usuarios del interior de la región y que no tengan que viajar, así que va a haber esta especialidad pronto en el hospital Marga Marga si usted es de por allá. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a ustedes por haberse sumado a la sintonía de Hospital Dr. Gustavo Fricke y este programa que elaboramos con mucho cariño. Nos vemos en una próxima oportunidad.